Ahí estamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿A mí se me escucha bien? ¿O escucháis todos bien a Ana? Yo te escucho bien, ¿se me escucha? Perfecto. Vale. Bueno, Ah, bárbaro. Vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana González y el día de hoy, desde Altmedia TV, voy a entrevistar a un gran periodista e investigador español, Javier Villamor. Él es doble licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Previamente cursó 2 años de Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de la misma ciudad. Y el tema que queríamos abordar hoy desde Altmedia es uno del que se está hablando mucho últimamente y que tiene muy preocupados a los grandes intelectuales del momento, el cual es la batalla cultural. Javier lleva más de 10 años de experiencia trabajando sobre temas de política internacional y sus conflictos, e incluso se formó como periodista de guerra. A esta entrevista la quería dividir en dos bloques. En el primero queremos saber qué significa, de qué se trata esta batalla cultural, quiénes son nuestros enemigos, cómo se manifiestan, cuál es su objetivo, cómo podemos nosotros defendernos y también contraatacar. Y en el segundo bloque queremos conocer el recorrido de Javier en esta batalla cultural. Así que para comenzar con este primer bloque y aclarar a la audiencia, Javier, te pregunto, ¿qué significa exactamente este concepto de batalla cultural y cuál es el rol del periodismo en ella? vale. Bueno, antes de nada también decirte que he avisado a la gente de tu nueva dirección, de la nueva dirección de Admedia, ¿vale? Para que os siga por ahí, para que ya he avisado de que estáis bloqueados. Muchas Así gracias. que espero que os vayan para ahí. Y nada, respecto a la pregunta, es interesante, porque es algo que la derecha, y por ahora creo que en general no comprende. Es cierto que figuras como Agustín Laje, Nicolás Márquez y otros tantos en Argentina llevan tiempo con ello, pero creo que es algo que en Europa y, bueno, digamos en España es bastante reciente. La batalla cultural tenemos que entenderla dentro de lo que se explicó desde hace años con Gramsci, que fue el ideólogo, digamos. Gramsci fue el creador del Partido Italiano, el Partido Comunista, y uno de los ideólogos más importantes del marxismo. Yo diría incluso que con el tiempo la realidad, o lo que digamos su teoría, ha sido mucho más interesante y mucho más realista que lo que planteó incluso Marx en su momento. Marx se planteaba, digamos, el totalitarismo o la dictadura del proletariado, es decir, hacerse con el sistema supraeconómico para hacerse con el poder, y lo que planteaba Gramsci era, digamos, una forma mucho más lasciva, una manera mucho más subversiva de hacerse con el poder, que era precisamente a través de la cultura. Él en uno de sus libros expuso precisamente cómo haciéndonos con la cultura lo demás vendría por añadidura. ¿Qué significa hacerse con la cultura? Significa hacerse con el poder de la relación entre los significados y los significantes. Es decir, en la práctica, lo que significa la creación de imágenes en el subconsciente de las personas en relación a diferentes significados o diferentes conceptos. No es lo mismo hoy en día o históricamente lo que eran los derechos humanos para lo que entendemos hoy como derechos humanos, que muchas veces se entienden, por ejemplo, como derechos de las minorías. No es lo mismo la libertad clásica, como la entendemos nosotros, los más o menos los conservadores, por así decirlo, a como se entiende hoy, que es la libertad para expresar siempre y cuando no ofendas a algún colectivo minoritario. Es decir, ha habido una perversión de los conceptos precisamente al hacerse con la cultura. ¿Qué significa o cuál ha sido el resultado de hacerse con la cultura? Lo hemos visto en las últimas décadas, sobre todo desde, por ejemplo, el mayo del 68 y los siguientes años. Es decir, es hacerte, por ejemplo, con las artes, el cine, la literatura, el periodismo, es decir, con todos aquellos poderes que de alguna manera crean como decía, esas relaciones entre significantes y significados. ¿Para qué representarnos? ¿Por qué es importante la batalla cultural? Muchos no se dan cuenta de que, digamos, que el sistema es como un iceberg. Nosotros vemos lo que está por encima. Son las estructuras del Estado, los partidos, la sociedad civil, medios de comunicación, pero lo que más importa es lo que está debajo, ¿no? O sea, justo lo más importante del iceberg, que es lo que no se ve, es lo que está por debajo de la línea de flotación. Y ahí es donde encontramos precisamente, por ejemplo, los significados de la cultura, la religiosidad, la espiritualidad, de todos aquellos elementos culturales que de alguna manera conforman nuestra forma de pensar, directa o indirectamente. La izquierda, sabiendo históricamente que ha ido a atacar a la parte que se veía, a las superestructuras, quemar iglesias, ir a guerras,
se dio cuenta de que eso no servía más que para crear un rechazo muchísimo más fuerte, incluso además perder. Y se fue entonces a modificar la mente del ser humano, pura psicología. Vamos a atacar la mente de los ciudadanos, hacernos con su mente, para que obviamente con el paso del tiempo pudiéramos cambiar de abajo a arriba toda toda la estructura de los estados y hacernos con el poder definitivamente. Esto obviamente, por eso decía que Gramsci ha ganado para mí a Marx, en el sentido de que su teoría es mucho más efectiva de lo que en un principio se pensó. Hoy, por ejemplo, en España hemos llegado hasta el punto ya de que con la nueva ley que se ha aprobado en el Congreso, con la ley CELA, por ejemplo, implica ya la destrucción, obviamente, de la unidad de España a través de la no obligatoriedad de la lengua española enseñada en territorio español, que eso es algo increíble, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo vemos, los resultados lo estamos viendo en la práctica política. ¿Qué significa? Mayorías de izquierdas, de alguna manera, o un gran número de votantes de izquierdas, votantes socialistas, comunistas, separatistas, en diferentes regiones del globo, especialmente en Occidente, a pesar de que históricamente se ha demostrado el marxismo, el socialismo, como prácticas suicidas o fratricidas para un país. En este caso, no solo desde el punto de vista económico, sino cultural o social. Es decir, matanzas, asesinatos, destrucción de la economía, pero la gente sigue votando izquierda, sigue votando socialismo, sigue votando destrucción de los estados. Entonces, ¿qué es lo importante o cuál es la importancia de esto en el periodismo? Y ahí es donde entramos ya, digamos, en el mundo postmoderno, que es lo que nos define esta actualidad. Y es que una vez tú, no solo la cultura, sino que además a nivel de comunicación en una sociedad de masas, tú estás continuamente conectado, comunicado con el mundo que te rodea a través de esos medios de comunicación, esos medios de comunicación tienen el poder de modificar tu mente. Ya no solo por la comunicación, la educación en sí, sino que la comunicación, por ejemplo, cuando vemos la televisión, es una comunicación unidireccional. Es decir, no hay comunicación entre emisor y receptor, sino que es una sola línea de emisión a través de la luz que afecta a mis ojos y eso afecta a lo que es nuestro cerebro en sí. Entonces, es una forma de absorber. Nuestro cerebro, cuando está viendo la televisión o cualquier medio audiovisual, es una esponja. Absorbe todo y eso modifica nuestro subconsciente. Eso puede ser a través de varias herramientas, psicología de masas, por ejemplo, modificación del subconsciente a través de los fotogramas, incluir mensajes subliminales, en fin, todo esto ya es algo que más o menos sabemos en general, pero que la gente no se da cuenta de cómo puede modificar nuestra percepción de la realidad. Y nos encontramos en eso. Por ejemplo, ¿qué hace la izquierda donde gobierna? Ataca y se hace con los medios de comunicación, porque sabe la importancia de la propaganda, sabe la importancia del manejo del subconsciente de las personas. Pasó lo mismo en Brasil con Lula, pasó lo mismo en Perú, pasó lo mismo en Perú, pasó lo mismo en Bolivia, en Ecuador, pasó lo mismo en Venezuela, pasó lo mismo en Cuba. Es decir, para imponer un Estado totalitario, una sola forma de pensar, tienes que imponer tienes que controlar los medios de comunicación. ¿Cuál es la ventaja que hemos visto o cuál es lo positivo que hemos visto en los últimos años? Hemos visto que los medios tradicionales han perdido completamente la credibilidad. La han perdido absolutamente. Y eso que les ha permitido también a ellos dar un paso más hacia adelante y empezar a implantar una censura mucho más evidente de la que había antes, ¿no? Ya no salen todas las formas de pensar en los medios de comunicación, si es que alguna vez salieron. Ya no puedes comunicar de manera diferente en redes sociales. Vuestro bloqueo es un ejemplo. Y entonces se intenta imponer una forma de pensamiento único. Cuando tú tienes esa capacidad de comunicar, tú tienes la oportunidad y la ocasión de manipular lo que la gente va a entender que es la realidad. En periodismo, y con eso termino esta pregunta, perdona que me enrollo mucho, ahí siempre nos preguntan de decir, ¿qué es primero? ¿La sociedad es lo que marca el periodismo o el periodismo es lo que condiciona a la sociedad? Yo creo que es una pregunta interesante que nos tenemos que hacer, que es como decir, por ejemplo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces hay un momento en que ya no sabemos en la sociedad si es la sociedad de la que retroalimenta los medios de comunicación o es los medios de comunicación los que modifican la realidad. Yo creo que en esta era posmoderna, que es la que vivimos, es lo segundo. Es decir, los medios de comunicación, a base de titulares, a base de repetir ideas, a base de omitir información y posturas políticas, acaban implantando un pensamiento único, que es a donde estamos yendo, que es hacia donde nos quieren llevar. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para justamente no caer sobre los mensajes que se nos transmiten a través de los medios de comunicación? ¿Cómo tenemos una mirada crítica sobre ellos? Buena pregunta.
Yo creo que mucho depende también en la familia, ¿no? Y también por eso la obsesión por atacar la familia, que vemos cada vez más. La familia es el último reducto de libertad ideológica especialmente. Y siempre ha servido de freno un poco para que todo lo que se consuma fuera, dentro de esa familia, dentro de ese núcleo familiar, se pueda pulir o incluso se pueda eliminar. Eh, si vemos cómo estamos siendo modificados a través de las leyes de educación, ideología de género, pensamiento único, feminismo radical, aborto, etcétera, etcétera, y a la vez estás atacando la misma esencia de la familia, estás atomizando la sociedad de una manera brutal, lo que estás haciendo es a esas personas hacerlas indefensas frente a esos ataques ideológicos del sistema. ¿Cómo se puede frenar eso? Obviamente, haciendo más fuerte la familia o fortaleciéndola de la manera que se pueda. Y luego también es creando ciudadanos o intentar que tus hijos o que nuestros hijos en general, por decirlos de una forma amigable, tengan un pozo cultural importante y sobre todo que sean educados para pensar. El problema de educación que tenemos hoy en día es que no se enseña a pensar, se enseña a creer a repetir lo que nos han dicho. Entonces, por ejemplo, en España, ¿no? Si me pongo este ejemplo, recientemente se ha eliminado como asignaturas troncales dos, filosofía y matemáticas. Si eliminas las matemáticas, eliminas el pensamiento lógico, 2 más 2 son 4. Si eliminas la filosofía, eliminas el pensamiento abstracto. Entonces, si has eliminado tanto el pensamiento abstracto como el pensamiento lógico, has eliminado dos de las patas principales que nos hacen personas, que nos hacen humanos, y por lo tanto has creado o has amasado un poco al ser humano para que sea más fácil de manipular, para que sea más borrego. ¿Qué ocurre cuando yo hablo con gente joven? Cuando hablas de ideas, hablas de conceptos, les cuesta mucho. No tienen comprensión lectora, no saben abstraerse en cuanto a pensamientos, ni siquiera son capaces de plantearse que pueden estar en un error. Estamos creando generaciones completamente fanatizadas, ideologizadas, y creo que para poder dar marcha atrás lo importante es meter mano a la educación. Sé que esto es complicado. Además, en España, como te decía antes, con la ley CELA, ataca a la educación, entre otras cosas, la concertada, y posiblemente con el tiempo irán a por la privada. Es decir, estos sociópatas, por no decir psicópatas, quieren que toda educación sea pública, porque entonces a través de la pública es donde solo habrá una forma de pensar. Hasta ahora en España, por ejemplo, las concertadas y privadas son principalmente religiosas. Es decir, das otro tipo de educación, otro tipo de valores, aunque la materia sea la misma porque es troncal a todos los colegios, a todo el sistema educativo, permites otra visión sobre lo que estás aprendiendo. No es lo mismo educación para la ciudadanía en un colegio público que, por ejemplo, en un colegio católico, por así decirlo, ¿no? No es lo mismo el respeto al igual para un católico que el respeto a las minorías para una persona que simplemente se considera un ciudadano. Y frente a todo esto, ¿cómo creéis que individualmente cada uno puede actuar para luchar contra todo lo que se nos viene? Ahí yo creo que depende de la nobleza de cada uno, de la nobleza del espíritu. Lo comentaba antes con los chavales. Yo creo que no tenemos que dejar de pensar en bloques históricos, ¿no? Estados-nación y demás. Tenemos que pensar ya en cómo podemos enfrentar a este sistema global como ciudadanos a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y ahí yo creo que entramos en la complicidad con los demás. Obviamente, primero preocuparnos nosotros de nuestra misma educación, de que tengamos una correcta información, análisis de lo que nos llega de la realidad, pero también implicarnos en el día a día de lo que estamos viendo. Con este extremo individualismo, extremo normativismo, extremo nihilismo, por así decirlo, podríamos decir que precisamente nos han desnaturalizado, o sea, han roto nuestras uniones históricas como sociedad. Entonces, a nivel individual, primero trabajarlo, pero después también ayudar a que otros trabajen eso. Digamos que como vocación tenemos que dar testimonio, y para los que son creyentes yo creo que eso es más importante. No podemos quedarnos callados, no podemos ser tibios a la hora de explicar las cosas, y tenemos que ser radicales en el sentido terminológico de la palabra, es decir, radicales viene de raíz. Tenemos que ir a los conceptos de raíz para poder clarificar, porque lo que hace el adversario es confundir. Cuando confundes todo es imposible llegar a debates racionales sobre las cosas. Entonces eso a nivel individual tenemos que trabajar mucho
el estar bien informados. Es cierto que es muy complicado y más hoy cuando tenemos todo tipo de informaciones que nos llegan, que ya digo desde ahora que incluso hasta la más honesta seguramente esté envenenada de alguna forma. Toda la información que nos llega de todos los medios de comunicación, incluso de algunas fuentes, está manipulada. O sea, el objetivo siempre es convencer, o sea, manipular más que convencer. Y entonces a veces eso es complicado. Y recuerdo que dijiste una vez, quien no sabe que está viviendo una batalla cultural está muerto. ¿Por qué es eso? Porque entonces no entiendes lo que te está ocurriendo. Eh, Cuando hablo con mucha gente de derechas en España, ¿no? Históricos. No, ¿qué es eso de la batalla cultural? No, porque tradicionalmente se han definido como buenos gestores. No, nosotros nos presentamos como buena gestión económica, como buena gestión de recursos, votadme a mí porque entonces nos va a ir mejor laboralmente. Y eso es un hecho. La cosa es que la izquierda ha ido a por otra cosa, que como decía antes, lo que viene por debajo. Es decir, si tú no te das cuenta de que como conservadores, digamos, nos basamos generalmente, digo conservadores, bueno, digamos, la derecha en general tiene muchas vertientes. La derecha en general se basa bastante en la ley natural, ¿no? Creemos que hay un orden establecido, la naturaleza, las jerarquías tradicionales, y entonces entendemos que eso siempre ha estado ahí. Pero la izquierda ha hecho ese análisis que le ha permitido modificar lo que siempre estaba ahí para que sea otra cosa. Entonces es como un soldado que va a la batalla y que de repente empieza a caer artillería por todos los lados, cuando él pensaba que iba a enfrentarse rollo en plan Napoleón, ¿no? Unos contra otros a dispararse, de repente empieza a caer artillería y aviones a reacción que no saben de dónde salen, porque él no ha comprendido que, por ejemplo, ha habido un avance tecnológico militar. Estoy poniendo un ejemplo en términos militares que me gustan mucho, pero para que lo entiendas, ¿no? Entonces hay gente que va a la batalla política de frente, que eso está muy bien, pero no va armado con las últimas actualizaciones que te va a permitir imponerte al enemigo. Esas actualizaciones, pues es hacerte con la sociedad civil, hacerte con medios de comunicación, hacerte con la educación, para contrarrestar todo eso que han ido modificando en los últimos años. Se puede decir que es casi un movimiento contracultural. Por eso intentan imponer el pensamiento único, para que no haya una respuesta a nivel cultural que permita reducir la influencia o incluso suplantar lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, por eso cuando una persona no entiende qué es la batalla cultural, está acabado, porque estás completamente indefenso ante el adversario. Pongo otro ejemplo. Cuando la izquierda, supuestamente vivimos en estados democráticos que no son tales, pero bueno, digamos que aceptamos unas reglas de juego. Y los conservadores aceptan esas reglas de juego que se llaman constitución. Cuando tu adversario se pasa la constitución, como decimos en España, por el arco del triunfo, es decir, que la sobrepasa cada vez que puede y le importa un pepino las consecuencias, es como jugar con alguien haciendo trampas con el póker. Yo no voy a jugar al póker ni voy a apostar al póker si sé que mi adversario tiene un as en la manga, pero yo no quiero jugar con un as en la manga. Está muy bien a nivel medieval, somos todos muy caballeros, Don Quijote, pero es salir al terreno para perder. Es como si sales a jugar al fútbol y sabes que ya tienes 2 goles de entrada contra ti. Entonces es importante cambiar esa forma de pensar, que yo creo que también afortunadamente en los últimos años se ha cambiado bastante. Siempre digo, lo poco que llevamos de batalla cultural de alguna manera en la derecha contra la izquierda, se han conseguido logros que yo creo que no se pensaban que se iban a poder hacer. Se han abierto melones directamente como la violencia de género, el aborto, la ideología de género, la misma supervivencia del Estado-Nación, que antes eran tabús, que no se tenían que hablar de ellos. O sea, se había impuesto que esto era así y punto. Entonces ese comienzo yo creo que también nos ha envalentonado a muchos, no solo los que estamos aquí o los que estén viendo esto, sino por todo el mundo, especialmente Occidente. Entonces hay esa contrarrevolución conservadora, por así decirlo, que esperemos que tenga sus frutos antes o después, más pronto que tarde, desde luego. Y mi última pregunta, antes de cerrar este bloque, es ¿cómo ves que se está dando en Argentina esta batalla cultural? Hombre, yo siempre pongo de ejemplo Argentina, por ejemplo, contra el aborto, ¿no? A pesar de los años que habéis tenido de kirchnerismo, a pesar de los años que habéis tenido, por así decirlo, de ruina económica y política, ¿no? De la destrucción de todo lo que era la Argentina, que de alguna manera antes iluminó al mundo, era de los PIB más importantes, especialmente de América.
todavía sigue ese pozo. Entonces, que el hecho de que contra el aborto, además hay algo que además valoro dentro de todo lo que puede tener malo la sociedad argentina, el sistema político, hay algo que habéis hecho que nosotros no hemos hecho en España, que es cuando hubo un debate sobre el aborto, se abrió el Parlamento para que debatiera todo el mundo. Entraron un montón de médicos a favor o en contra, asociaciones, representantes civiles. Hubo realmente, o sea, hubo una palpitación, el pueblo estaba vivo, aunque vaya para un lado o para otro. O sea, la gente quería participar de ese cambio. Y eso es fundamental. Te impliques en la vida política de tu país porque le quieres, le amas, quieres lo mejor. Aunque acabe siendo una locura, pero te metes. En España se nos impuso la ley del aborto, como otras tantas, el matrimonio homosexual, ahora viene la eutanasia, sin que en el Parlamento se permitiera que entrara la sociedad civil. Aquí tenemos lo que se llama democracia representativa, que supuestamente tú votas a un partido político y ese representa tus intereses, cosa que es falsa. Porque además, al ser listas cerradas, pues digamos que es una mafia política. Representan sus intereses y las que los pagan. Y cuando yo vi eso en Argentina me morí de envidia sana, también un poquito de envidia mala, diciendo, oh, me hubiera gustado tener eso en España o que lo podamos tener ahora. Entonces, ahora que viene la segunda ola de los abortistas en Argentina, vamos a ver si vuelven a permitir eso que se permitió en la otra ocasión, porque ya vieron que eso no daba sus frutos. Pensando que con los medios de comunicación, financiando a través de organismos supranacionales, organizaciones abortistas, etcétera, etcétera, iban a tener todo ganado, pero el pueblo argentino echándose a la calle, pues demostró que había que votar que no. Y ahí también yo creo que hay que dar una palmadita en el hombro a todos los políticos que se atrevieron a votar que no, porque tenemos que dar por seguro de que el acoso era absoluto, de que las amenazas fueron totales y de que allí no se iba a librar nadie. Y yo creo que también hubo gente que, a pesar de que iba a votar que sí en un principio, al final votó que no. Y eso es algo de valorar en un político. Y bueno, ahora pasamos a el segundo bloque de la entrevista, en donde nos gustaría conocer tu recorrido en esta batalla cultural que venís dando. Y mi primer pregunta es, ¿cómo y cuándo te diste cuenta vos que estabas viviendo una batalla cultural? Buena pregunta. Yo siempre he sido un animal muy político, ¿no? Desde pequeño me ha gustado mucho la política. En mi casa siempre se ha leído muchos muchos periódicos. Mis abuelos estaban todo el día con esas cosas. Me gusta mucho la historia. Y te das cuenta de que los cambios no son fortuitos, ¿no? Hay una pulsión histórica que lleva a ciertos cambios, una fuerza, ya sea, bueno, obviamente a través de la manipulación, en fin, pero hay algo que nos lleva a participar de ese todo. Y entonces, claro, cuando empiezas sobre todo a nivel de historia, en mi casa siempre ha gustado mucho la historia militar, la historia de las guerras y tal, y te das cuenta de la importancia de la propaganda en las guerras, ¿no? Especialmente la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahí te das cuenta de que la batalla, sobre todo en la segunda, entre los totalitarismos nazi y comunista, la batalla era precisamente la batalla en las mentes de las personas. Hitler no solo llega al poder porque la situación era penosa, Alemania necesitaba una salida especial, sino también porque logró precisamente imponer en esa masa alemana esa relación significante-significado que él quería. Pasó lo mismo que también con el comunismo, ¿no? La relación entre el proletariado y los explotadores, es decir, enfrentar siempre esas dicotomías, funciona muy bien en la manipulación de la mente. Y ahí fue donde entendí precisamente que la guerra es una nueva forma de política, pero que para llegar a la guerra o para llegar a tener el poder tiene que haber una modificación de conciencia. De ahí fue donde que entendía eso como psicología, no como el término de batalla cultural. El término de batalla cultural es bastante reciente, pero sí que desde pequeñito entendí que ahí había algo, que había que participar de la vida política, como asociaciones, como partidos, como fuera, porque hay que empezar, o sea, porque si no, no eres capaz de llegar al pueblo. Y en este caso, además, vivimos en una sociedad, para bien o para mal, de masas, y si los medios de comunicación principales no te sacan, no existes. Afortunadamente, en esta época en la que estamos, pues tenemos las redes sociales, tenemos otros medios de comunicación alternativos como el vuestro,
que nos permite llegar a más gente, a otra gente. Pero aún así seguimos teniendo una visibilidad muy reducida. Hay que empujar, 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 y eso es la batalla cultural. Así que, sobre todo, también me di cuenta cuando estudié periodismo, ¿no? Es decir, el hecho de periodista, siempre nos han dicho, ¿no? Te dicen al principio, ¿no? Porque los periodistas sois los que lucháis a favor de la libertad y tal, todo muy bonito al principio. Después uno se da cuenta de que pocos periodistas se dedican a eso y muchos se dedican a ser portavoces de otros, ¿no? Y ahí entiendes que la batalla de la información también es parte, o si no, la más importante de la batalla cultural. Tal cual. Y sé que en un momento tuviste un camino de reconversión al cristianismo. ¿En qué tanto te influyó eso con tu compromiso en esta batalla cultural? Pues mira, no solo llegas por la experiencia de fe, ¿no? Que bueno, esa es muy personal y por mucho que la cuentes, cada uno tiene la suya, sino también a nivel racional, cuando te das cuenta de que los adversarios históricamente tuyos políticos son a la vez los adversarios religiosos, es un subidón, por así decirlo, ¿no? O sea, es como he estado fuera de la fe mucho tiempo, pero no he estado fuera del camino. Bueno, era otro camino que tenía que recorrer de otra manera, pero claro, no sé si cuántos que nos estén viendo entienden de temas religiosos o de temas de fe o son creyentes, pero digamos que los que están detrás de tus adversarios, que el que está detrás de tus adversarios es el enemigo del que está en principio detrás tuyo, ¿no? O al menos el que tú sientes que está detrás de ti, de tu fe, etcétera. Entonces, ese choque es como un ajedrez, ¿no? Tú te das cuenta de que has sido un peón durante mucho tiempo eh, y que alguien te estaba moviendo. Entonces, esa lucha entre negros y blancos, esas fichas, somos piezas de ajedrez de alguien que está por encima, de algunos que están por encima. Entonces, eso también te da otra cosmovisión de las cosas, te hace ser más paciente, te hace ser menos irascible, te hace tener más paz interna, porque sabes que ya no todo depende de ti. Aunque en España decimos, por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, te das cuenta de que hay otras fuerzas por encima de ti y que la desesperación que a veces uno consigue si no tuviéramos esa fe, y además esa desesperación la he vivido, ¿no? El sentirte solo, rodeado de enemigos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer, ¿no? Contra todo esto que viene. Pues eso se supera todo con la fe. Así que digamos que a mí me ha ayudado mucho para estar, sobre todo, calmado, ¿no? Es como si estás, otro ejemplo estúpido, el Señor de los Anillos. No sé, la imagen en la que están los elfos todos en línea, perfectamente uniformados en silencio, ¿no? Y los orcos vienen ahí de Moria gritando y los otros tranquilamente, pum, 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 uno tras otro, tra, tra. Eso es un poco lo que siento ahora, ¿no? Es decir, estoy ya en esa línea de batalla, pero no me altera lo que pueda pasar en esa línea de batalla. Tengo esa armonía. El otro día me decía una amiga, me decía, te he visto en un directo y me has transmitido paz. Y digo, bueno, si lo transmito significa que la tengo. Así que mira, bienvenida sea esa paz. ¿Y qué proyectos tenés ahora para seguir en esta línea de batalla? ¿Qué proyectos tenés en marcha para continuar dando esta lucha? Hace 2 meses eh, me cambié, ahora estoy de editor de una televisión, se llama El Toro TV, antigua Intereconomía. Digamos que es la única televisión verdaderamente conservadora de derechas en España. Estuve hace 10 años allí de becario, tuve un programa del ejército, estuve en informativos y me gustó mucho porque me dieron mucha confianza, depositaron mucha confianza en mí y yo respondí con responsabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego he estado fuera en otros sitios, en fundaciones, asociaciones, Provida, la última fue Actioir, y Citizen Go, y ahora he vuelto al periodismo, ¿no? Y entonces mi labor principal es esa. Luego aparte, pues ayudo con temas de consultoría, asociaciones o gente que me quiera consultar cosas a nivel político. También hago cosas de traducción, pero sobre todo en tema de batalla cultural, pues tengo mi página web jvillamor.es. Tengo ahí una marca registrada que es lo de Paradigma, o digamos un programa
con el que quiero empezar también a hacer más cosas fuera de mi día a día como periodista normal, ¿no? Algunos temas pues, típicos que por el formato no puedes tratar en televisión, pues sí tenerlos en formato vídeo en YouTube o en la plataforma que me dejen, porque a este paso nos van a cerrar todo. Y entonces, bueno, pues tengo ahí una serie de colaboradores, entre ellos Agustín Laje, Miklos Lukács, tengo amigos de todos lados, está también Rocío Burgos, ingeniera medioambiental. Después tenemos a Ricardo Martín Almagro, analista económico. Gente joven, me gusta tener a gente joven que pueda dar esa batalla, porque también creo que nos hace falta, no digo sangre nueva en el sentido de que los otros sean viejos, sino mentes adaptadas a los tiempos de ahora para que nos permitan siempre estar disparando en el lado correcto, ¿no? Y sé que hay una frase que utilizas muy seguido, donde decís, somos legión. ¿A qué se debe esta frase? Siempre me ha gustado decirla, pero bueno, sí que es la gente que me dice, no, eso es lo que dicen los demonios, ¿no? Somos legión. Eh, También digamos que es una forma, ahora claro, cuando lo comprendo después de recuperar la fe, ¿no? Dices, bueno, si la utilizaba antes, digamos que es una forma de quitársela a ellos también, ¿no? Al igual que ellos, los malos nos han quitado muchos valores, muchas palabras, incluso el arco iris, ¿no? Que es la unión entre Dios y la tierra, que ahora la han convertido en bandera LGTB. Eh, es una forma también de reivindicar otra cosa. ¿Y con qué quiero decir con Somos Legión? Pues que como se llama también en otro programa de la televisión, es la inmensa minoría, ¿no? Parece ser que nos diera la sensación, por todos los medios de comunicación, por todo lo que vemos en redes sociales, que, eh, que somos pocos, que ellos son más. Y la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, somos más nosotros. Lo que pasa es que estamos muchas veces desconectados, somos como pequeños oasis en el desierto, y creo que es importante empezar a entender que es hora de unirse, ¿no? Legión. La Legión, luego aparte, bueno, en España, es una fuerza de choque que se creó a principios del siglo XX, que sirvió, bueno, pues para otras cosas, la guerra de África y demás. Digamos que es la primera tropa de choque del ejército español, ¿no? Cuando hay que irse fuera a darse de tortas, se envía la Legión. Gente ruda, muy preparada, sin miedo a la muerte, y basado también en el código bushido japonés de los samuráis, ¿no? Un poco el respeto a ese contrincante por el hecho de serlo, ciertas conductas o ciertos valores que se están perdiendo, los valores tradicionales, entrega, sacrificio, honor. Y yo creo que es importante que recuperemos eso desde nuestro lado, ¿no? Que aunque que estemos en la batalla y eso pues a veces nos obliga a hacer ciertas cosas con las que a veces no uno siempre está de acuerdo, recordemos siempre que tenemos que ser, de alguna manera, eso, mantener esa tradición. Y luego eso, es el miedo, no perder el miedo a la muerte, o sea, perder el miedo a la muerte, o en este caso perder el miedo al miedo. Mucha gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer en esto? Pero no me quiero exponer. Y yo, pues, les comentaba también antes, hace poco, tuve una conferencia antes con unos chavales. Si somos un ejército, si somos legión, todo ejército tiene muchos puestos, ¿no? Y ahí es importante que cada uno encuentre cuál es su lugar. No todo el mundo vale para todo. Se suele decir eso, cada uno, a cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y por mucho que te empeñes quizá una persona en estar en un sitio, quizá tu desempeño sea mucho más útil en otro. Es importante encontrar dónde estamos, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y explotarlo lo mejor posible para la causa. Hay gente, pues en mi caso, que pues históricamente he estado dando más la cara, no me importa que me estigmaticen, no tengo familia por ahora, no tengo hijos, no tengo a nadie en quien puedan amenazar, que yo, pues no sé, hay gente que lo tiene y que le da miedo, ¿no? Eh, Hay gente que prefiere o tiene más capacidades intelectuales, es más ideólogo, pues y le da más por escribir a nivel teórico, perfecto. Hay gente que tiene más capacidad de intendencia y se va a encontrarte enseguida recursos para que tengas dinero para no sé qué, que te consiga una página web, que te consiga gente o grupo. Es importante que nos encontremos porque todos estamos en esa lucha. Agustín Laje, Nicolás Márquez, gente de Argentina,
Provida, yo aquí en España, o más gente en España, en Colombia, México, somos la cara, somos un ariete, pero detrás del ariete, una vez rompes la puerta para tomar el castillo, tiene que entrar todo lo demás. Un ariete solo te rompe una puerta, pero si detrás no está la legión empujando, de nada habrá servido que ese ariete rompa una puerta, ¿no? Y mi última pregunta antes de cerrar esta entrevista es, ¿qué consejo les darías a los jóvenes periodistas que, como vos también, queremos seguir dando esta batalla cultural? No desfallezcáis. Yo he estado a nivel económico, por ejemplo, ¿no? He estado 7 años apenas ganando 400 euros en España. Tiempos difíciles, momentos complicados, ¿no? Muchos momentos de frustración, pero ahí doy gracias a Dios a que afortunadamente he podido trabajar en medios de comunicación afines a mí, donde se me ha respetado, se me ha valorado y donde yo he podido decir lo que he querido, ¿no? Que eso creo que es importante. Hay muchos medios muy fuertes, con mucho dinero y hay gente que cae en eso, ¿no? Es decir, bueno, prefiero tener un buen salario antes que defender lo que yo soy o antes que defender otras cosas. Y eso depende de cada uno. O sea, es importante, como decía antes, que cada uno encuentre su sitio. Entonces, si tú como periodista, digo tú o quien sea, ¿no? Quieres estar en este lado, tienes que saber que tienes que estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios, a vivir humildemente. No vas a ser, no sé, como imagínate un periodista rico en Argentina por estar en la televisión. No vas a ser ídolo de masas, no vas a, en fin, tienes que ser humilde, hacer tu labor y saber que te van a intentar machacar, ¿no? O sea, bueno, pues a mí se me ha intentado desprestigiar, pues diciendo que soy neonazi, fascista, ultracatólico, paramilitar, racista, xenófobo, machista, me han llamado hasta liberal y masón, en fin, no sé, me han llamado de todo. Pero nunca me he venido abajo, ¿sí? Porque al fin y al cabo ellos ganan cuando tú te autocensuras. O sea, si esa campaña de acoso contra ti hace mella en tu motivación, ellos han ganado. Y entonces tú te callarás. Y si no te callas, y si no te callas, y si no te callas, pues te darás un hueco y estarás ahí. Yo digo, nunca he esperado, nunca pensé que siquiera pudiera estar a lo que estoy haciendo aquí ahora contigo, ¿no? Llevo años dando la chapa a todo el mundo que me rodea hablando de esto, ¿no? Del nuevo orden mundial, el aborto, y un día pues me dijo algún amigo, me dice, oye, ¿por qué no te empiezas a grabar? Y justo me compré un ordenador para empezar a grabar y viene la pandemia. Y entonces empiezo a grabar y empiezo a salir y veo que lo que he dicho siempre empieza a calar. Entonces, que no sé, de los que tenemos fe, pues era mi momento, ¿no? O sea, era ese momento en el que tenía que aprovechar y lo aproveché. Y aquí estoy, así que muy, muy agradecido a todas las personas que me han apoyado y gloria a Dios, porque yo creo que también si no fuera por eso, esto sería complicado, muy complicado. Bueno, Javier, esa era mi última pregunta y además estamos justo a tiempo. Así que cierro esta entrevista. Me he enrollado mucho, ¿cuánto nos queda? Creo que nos quedan 10 minutos o un poco menos, pero bueno, igualmente esa es mi última pregunta, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Realmente el trabajo que venís haciendo es admirable y un ejemplo a seguir frente a esta batalla cultural que venís dando. Y espero, bueno, te mando un saludo enorme desde Argentina. Muchísimas gracias. Espero que esto pase pronto y pueda cruzar el charco para conoceros a unos cuantos. Tengo pendiente Argentina, Colombia, México, Perú. De verdad que creo que es importante que unamos fuerzas. Sobre todo, allí tenéis muchas fuerzas. Aquí en España estamos bastante solos. Así que nos hace falta un poquito de nuestros hermanos hispanoamericanos para recuperar la correcta senda. Bueno, te recibiremos encantados desde Almedia entonces. Muchas gracias.